¿Qué significa la palabra carisma y por qué es tan buscada por todo el mundo? Ahora, ¿qué pasaría si tú juntas la palabra dominación con el carisma? Obtienes una dominación carismática. ¿Qué nos dice Max Weber al respecto? Quédate conmigo para saber cuáles son los conceptos que él maneja y cuál es su significado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Viridiana Rivera, bienvenidos de nuevo a su canal. Y bueno, en esta ocasión vamos a platicar sobre la palabra carisma y sobre cómo tiene repercusión en la sociedad y por qué es importante hablar hoy en día de la dominación carismática y ser bastante críticos al respecto. Si ustedes buscan la palabra carisma en internet, hay infinidad de artículos que hablan sobre los 7 trucos para que tú seas más carismático. ¿Cómo obtener carisma en estos 5 sencillos pasos? Y un montón de consejos así. Y realmente lo que demuestra es que hay mucha gente buscando aprender a ser carismático. ¿Y por qué? ¿Qué tiene el carisma o qué le dota el carisma a las personas? Si nos vamos a la definición de carisma, es la especial capacidad de algunas personas para atraer o fascinar. Esa es la definición de carisma y de alguna manera el hecho de tú fascinar o agradar a alguien pues te dota de ciertos privilegios para que tú puedas obtener un trabajo, para que puedas tener simplemente más influencia en los demás, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice el sociólogo Max Weber al respecto del carisma y de la dominación carismática? No es algo tan fácil de obtener ni tampoco es algo tan positivo si nos ponemos a analizar cuáles son los eventos históricos en donde se puede mirar la dominación carismática. Pero antes me gustaría decirte quién es Max Weber. Max Weber fue un todólogo alemán, es decir, fue filósofo, sociólogo, historiador, economista. Ha tenido mucha repercusión en las investigaciones de carácter sociológico, pero también desde la historia, porque hay historiadores que recurren a sus conceptos para analizar ciertos fenómenos sociales y sobre todo dentro de este concepto de la dominación carismática, el cual explica en su libro Economía y Sociedad, el que fue publicado entre 1920 y 1922. Fue una obra post-mortem, es decir, que fue publicado una vez que él murió. Economía y Sociedad es una obra que compila diferentes análisis de la población desde el ámbito religioso, social, político y económico, pero básicamente es un análisis sociológico. Es decir, que analiza los roles de la sociedad entre dominantes y dominados. Y por eso es que dentro de este libro, él habla sobre los 3 tipos de dominación que existen en la sociedad. La dominación legal o racional, la dominación tradicional y la tercera, que es la que nos interesa, la dominación carismática. Comienza explicando cuál es su concepto de carisma. Él dice que el carisma es una especie de cualidad extraordinaria o sobrehumana o casi providencial o mesiánica de la personalidad de ciertos individuos. Pero dice que para entender el rol de la dominación del carisma o de aquellos líderes o personajes que posean esta característica o este rasgo, se tiene que entender desde el punto de vista del dominado, es decir, de los adeptos o de quienes tienen cierta adhesión hacia la persona que infringe la dominación carismática. Él ubica la cualidad del carisma dentro de 3 contextos: el religioso, el místico o de alguna manera chamánico y el contexto de los héroes o de los caudillos, ¿no? Y para que el carisma pueda tener cierta validez, requiere del reconocimiento, y este reconocimiento es una especie de corroboración de las cualidades de este jefe carismático. ¿Y quién da esa legitimidad? Pues la puede dar no solamente la multitud, sino también otros mecanismos de validez como la propaganda u otro tipo de medios. Algún tipo de voz que tenga cierta autoridad. Ahora, lo siguiente es súper interesante porque dice que la jefatura carismática pierde su poder cuando los dominados dejan de recibir el bienestar que éste le otorga. Deja de dar a sus adeptos aquello que promete, ¿no? Porque también dice que el líder carismático se vale de la promesa, y la promesa en el sentido providencial del concepto, ¿no? Y dice que la dominación carismática se basa específicamente en la emoción, es la relación entre el líder y los adeptos de manera emotiva. Esta dominación apela a las emociones. No sé si se han dado cuenta de algunos líderes que apelan al enojo o al sufrimiento o al resentimiento como los catalizadores de la verdad que están transmitiendo, ¿no? She's only talking about families who come here in violation of the law.
We will treat everyone living or residing in our country with great dignity, so important. But our greatest compassion must be for our American citizens. Total and complete shutdown of Muslims entering the United States. We will build a great wall along the southern border. And Mexico will pay for the wall. Otro aspecto que dice es que la dominación carismática se distingue de la legal y de la tradicional en el sentido de que las reglas tienen fundamentos a partir del líder carismático, es decir, este jefe o esta figura es quien propone o impone las nuevas reglas de dominación, a diferencia de la legal y de la tradicional. Por ejemplo, las normas dentro de la dominación legal pues se basan en las leyes. En el caso de la dominación tradicional se basan en la costumbre o en el pasado que sustenta la manera de dominar tradicionalmente a los adeptos. Pero en el caso de la dominación carismática, dice Max Weber que subvierte el pasado y se convierte más bien en una forma revolucionaria de poner sus propias reglas. Y este fenómeno lo vemos en diferentes movimientos como por ejemplo el fascismo italiano o el nacionalsocialismo alemán o incluso en el surgimiento de la Unión Soviética, en donde se rompe con la tradición o con la legalidad en la que se encontraba el gobierno en ese momento. Llegan estos caudillos o llegan estos líderes e imponen sus propias normativas basadas en lo que el líder quiere, ¿no? Y a veces no necesariamente el líder, sino el grupo que encabeza, que en este caso nos estamos refiriendo a partidos, y eso específicamente en el siglo XX, pero en el siglo XXI, ¿cómo podríamos ver estos casos? Y en ese sentido, Max Weber dice que la dominación carismática es entendida desde lo extraordinario o lo que sale de los estándares. Quienes llevan consigo esta cualidad tienen la facultad de generar una crítica sobre la dominación tradicional o legal en la cual se encuentran. Wir wollen einst keine Klassen und Stände mehr sehen, und ihr dürft den euch schon nicht als groß werden lassen. Wir wollen einst ein Reich sehen. Y el problema de la dominación carismática es que llega en los momentos de crisis del establishment o del gobierno que se encuentre en cierta sociedad o de los estándares económicos, religiosos, culturales. Llega en los momentos en donde esa autoridad ya no tiene legitimidad en la sociedad y es por eso que ascienden de manera muy favorable y apelando a la emotividad estos nuevos líderes que tienen carisma o que al menos su cualidad de carisma se encuentra reconocida por la sociedad o por un grupo de personas o de allegados que le dan esa validez, ¿no? Y ahora no es que esté mal ser carismático. Un montón de gente es carismática en los medios de comunicación y en el ámbito político y puede que su carisma, por el contrario, les ayude a que puedan tener un mensaje que llegue a un mayor alcance o que tenga mayor impacto social. El problema es cuando el carisma lo tienen personas que quieren obtener el poder a como dé lugar. No, ese es el asunto. Y ahora, podemos pensar si el carisma ¿Es realmente una cualidad providencial o que te la otorga Diosito? No, el carisma de hecho y en últimos estudios se ha comprobado que es una característica, un rasgo que la gente puede aprender a entrenar. Uno de estos casos es Steve Jobs, porque decían que en los discursos de los 80, cuando recientemente se había posicionado Apple, tenía discursos en donde era bastante plano, se movía de aquí para allá, tenía muchas muletillas y no tenía ningún tipo de continuidad dentro de su discurso, que no miraba hacia las personas y que por el contrario todo el tiempo miraba sus zapatos. Pero él poco a poco y ensayando, y me imagino que durante muchas horas frente al espejo, él formuló la manera de generar carisma ante la sociedad. Entonces el carisma también se puede obtener y aunado al entrenamiento
El carisma, y eso es algo bien importante de ver, requiere de la validez y la aprobación de la sociedad. Es un tema muy complejo porque ¿quién define quién es carismático? ¿Cómo podríamos vacunarnos entonces de estas relaciones carismáticas que vivimos hoy en día? Porque en muchos lugares del mundo se ven este tipo de líderes carismáticos. Cuestionando el discurso, las actitudes, el comportamiento de la sociedad con respecto a esta jefatura carismática, que no solamente está presente en el ámbito político, sino también en otros espectros de la sociedad. Pónganse a pensar en las estructuras piramidales, en estas empresas que generan mediante ciertos representantes una especie de promesa y de providencialidad a la solución de los problemas no solo económicos, sino también físicos o incluso personales, ¿no? Se genera tal persuasión y tal manejo de las emociones en estas congregaciones que pareciera que estamos en un contexto religioso, ¿no? Y las promesas se encuentran en frases como: con este producto tú vas a cambiar, no solamente física, sino emocionalmente. Y entonces se genera tal especulación que todo mundo quiere pertenecer a esa comunidad, y esa es otra manera de dominación carismática. Valdría la pena pensar también en quiénes son esas personas que se dejan persuadir por esta dominación carismática. Son personas que se encuentran no solamente en una situación de crisis emocional o económica, sino también de falta de crítica, de falta de criterio e incluso de falta de acceso a la información, porque si este tipo de críticas llegara o repercutiera a más gente, creo que habría menos personas estafadas o timadas, al menos dentro de estas sociedades piramidales. Y por eso es bien importante traer a colación a Max Weber, porque el punto de la dominación carismática es que tiene un alcance bastante amplio. Y bueno, eso es todo por mi parte. Espero que les haya gustado mucho. Cuéntenme en los comentarios qué piensan al respecto de la dominación carismática, qué contextos en nuestro presente podrían equipararse a este tipo de autoridad. Les voy a dejar en la caja de información toda la bibliografía que consulté y también algunas páginas que ustedes pueden leer directamente del libro de Max Weber. Te invito a que le des like, a que lo compartas si te parece relevante este tipo de información, y a que te suscribas si te gusta este tipo de contenido. Si no te gusta, pues igual puedes escribirlo en los comentarios y sugerirme qué debería mejorar. Hay que fomentar la crítica constructiva, y también me puedes regalar un dislike si no te gustó. También te invito a que actives la campana de notificaciones para que te enteres de todo el contenido que estoy haciendo cada semana. Y pues te envío un beso y un abrazo hasta donde te encuentres, y nos vemos en un siguiente video. Adiós.